Estoy declarando una emergencia de salud pública de preocupación internacional sobre el brote global del nuevo coronavirus. La razón principal de esta declaración no es lo que está sucediendo en China, sino lo que está sucediendo en otros países. Nuestra preocupación mayor es la posibilidad de que el virus se propague a países con sistemas de salud más débiles y que no estén bien preparados para lidiar con él. Pues ahí está la declaración del director general de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, pues esta declaratoria del coronavirus, emergencia de salud pública, de eso hablaremos esta noche con el doctor Jean-Marc Gavastou, que es asesor internacional de emergencia en salud de la Organización Panamericana de la Salud, que forma parte de este organismo internacional mundial. Doctor, gracias por estar aquí y bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Pues estamos aquí ya frente a esta declaratoria tan importante. ¿Qué se le puede informar al mundo? ¿Cuáles son los detalles de la información que hoy está disponible? Primero, entender el porqué de la declaratoria. Hay tres criterios. Primero, el evento extraordinario, que sale de lo usual y de hecho estamos frente a un virus nuevo para el hombre, para el ser humano, perdón. El segundo criterio es la potencial difusión de este virus y de la enfermedad correspondiente a lo internacional. Y el tercero, la necesidad de una coordinación, de una cooperación internacional para tratar de contener el evento, en este caso la epidemia, en su lugar de origen. Eso es la razón por la cual nuestro director general, el doctor Tedros Ghebreyesus, declaró la emergencia en salud pública de importancia internacional. Ahora, estamos frente a este nuevo virus. ¿Cuántos casos contabilizados se tienen en el mundo? Actualmente estamos, y le estoy hablando de la información que nos salió esta tarde, cerca de 8.000 casos confirmados por el laboratorio, de los cuales el 99% se aisló en China, 1% afuera. Estamos hablando de 82 casos exportados, por lo tanto, importados en los países, en 18 países internacionales. Doctor Gavastou, hemos visto que China, bueno, ha actuado de una manera muy drástica, se entiende por lo que estamos aquí observando, al cerrar, digamos, la posibilidad de la ciudad donde se originó el brote de este nuevo virus. Sin embargo, hay presencia ya de este virus en otros lugares de China. ¿Qué información se tiene de la extensión de la presencia del brote en otros lugares de este país? Se han tomado medidas drásticas, de hecho las más drásticas en este siglo que se puedan tomar, y eso tiene dos vertientes. Uno, tratar de contener en una zona que es enorme. Estamos hablando de 3 enormes ciudades, un polo industrial muy grande y económico. Estamos hablando de 40 millones de personas que están ahí contenidas en cuarentena por un tiempo indeterminado. Eso permite en realidad más bien la reorganización de los servicios de salud para que puedan atender mejor. Estamos construyendo ahí un hospital móvil en una semana para 1.000 pacientes, por ejemplo. Y las medidas en términos de contención per se de la enfermedad suelen en la historia ser limitados. Más bien hay un efecto colateral que puede generarse, o sea, un impacto negativo a nivel económico, lo que hace que difícilmente se pueda mantener esa situación con el tiempo. Sí, eternamente no se puede tener cerrado, bloqueado una zona, desde luego. Pero para efectos de la emergencia, ¿se podría considerar que fue eficaz? ¿Se puede en ese momento evaluar la medida? ¿Fue suficiente? Es muy temprano. Lo que podemos observar es que más de 40 otras provincias de China ya cuentan con casos confirmados y con pequeños clústeres familiares o que en el intervalo personal de salud se ha contaminado también. Entonces,
decir que esta medida es 100% eficaz, sabemos que no. Permite la organización, permite la investigación, conocer mejor los procesos de transmisión, transmisibilidad, los plazos de incubación. Ahora tenemos mayor información. Estamos hablando de 10 a 12 días, que no ayuda tampoco. Las personas totalmente asintomáticas salen de la zona, visitan otras provincias, viajan de ahí, que se ha exportado en 18 países, que hacen que no podemos decir al día de hoy que se haya contenido, pero todas las medidas se están tomando para hacer, y nuestra organización, la Organización Mundial de la Salud, está convencida que sí podemos contener, uno, la epidemia en China, y dos, en los países, evitar que se transmite, que aparezcan casos secundarios. Significa que una persona que haya tenido un viaje, una actividad en China, entra en el país, está infectada, se enferma y contaminaría a otra persona, otras personas, y las mismas podrían generar la difusión en el país secundario de la enfermedad. Doctor Gabastú usó la palabra asintomático. ¿Esto puede transportarse sin síntomas para la persona? Absolutamente. Hay personas que no se van a enfermar por naturaleza con este tipo de virus, que forma parte de una familia bien conocida, es el primo del SARS en el pasado. Estos virus respiratorios no afectan a todo el mundo. Depende de la persona, de la edad, de una comorbilidad. Hay personas más susceptibles, hipertensos, diabetes, obesidad, problemas cardíacos, problemas respiratorios, etc. La edad, los señores, las personas adultas señores se enferman más, mujeres embarazadas eventualmente, personas inmunodeprimidas, y otros que no van a sentir nada, no pasa nada, y otros que van a tener un pequeño resfrío, un pequeño rinitis, etc. Y eso ni siquiera se dan cuenta que están enfermos. Hoy no sabemos exactamente si las personas asintomáticas transmiten, pero las que sí son sintomáticas, aún leves, sí transmiten el virus. Pero no sabemos si las asintomáticas también. Todavía no tenemos la suficiente información para definir el grado de transmisibilidad o de portación del virus. Déjeme hacer una pausa, doctor Gabastú, y después de la pausa regresamos. ¿Qué tanto se sabe del virus, su procedencia, su comportamiento? Después de la pausa seguimos hablando con el asesor internacional de emergencias en salud de la Organización Panamericana de la Salud. Volvemos con él. Sobre la base del conocimiento de transmisibilidad, de virulencia o de severidad de la enfermedad, se evalúa el impacto socioeconómico, pero sobre todo sanitario, y el impacto que podría tener sobre el sistema y los servicios de salud de los países. Toda esta información aún está en investigación, pero hay suficiente información hoy para declarar la emergencia en salud pública de importancia internacional, lo que hizo nuestro director general. Estamos en una fase de monitoreo y de alertamiento, viendo cuándo y puede entrar en nuestro territorio, pero también era muy importante el empezar ya con una fase más clara y definida de preparación, y necesitábamos una articulación mucho más concreta, eficaz, de no solamente las entidades en el sector salud, sino también de otros sectores involucrados. Bueno, este es un fragmento de lo que ocurrió el día de hoy. Se reunió de forma extraordinaria el Comité Nacional para la Seguridad en Salud y bueno, pues hemos escuchado esta voz también del doctor López Ridaura sobre el tema ante esta declaratoria de la OMS de considerar a la epidemia de coronavirus 2019 en ECOV como una emergencia de salud pública. Se llevó a cabo esta reunión extraordinaria de este comité en nuestro país, en México. Preguntaba, doctor Gabastú, sobre el virus. ¿Qué tanto se sabe del virus? ¿De dónde viene? En fin, ¿qué es lo que se sabe? Bueno, la primera buena noticia fue que muy rápidamente, a la semana después del primer caso en China, se pudo aislar el virus, cultivarlo, y por lo tanto hacer el análisis profundo de su genoma, la secuenciación. Así que lo conocemos, digamos, conocemos su genética. Y es un primo de dos virus muy conocidos, que es el SARS
y el MERS en Arabia Saudí. Es una familia, los coronavirus, de microbios que afectan preferencialmente los animales. Y por cuestiones inusuales, accidentales, o cada vez que afectamos el equilibrio entre la naturaleza y el ser humano. En este caso, el mercado de Wuhan, que es un mercado enorme de abasto, donde se encuentran mezclados en una promiscuidad total animales de contrabando. Animales que se venden ahí, silvestre, entonces encontramos lobos, encontramos zorrillos, encontramos marsupiales, encontramos lemurianos, encontramos murciélagos, aves, serpientes, y sabemos que esa familia afecta a estos animales. Ahí se venden los animales o se los sacrifican para consumo, el murciélago, por ejemplo. Entonces, en un momento dado, con las vísceras, con los mismos animales, hay un salto que se produce del animal a otro animal y eventualmente de estos animales al ser humano. Es lo que sucedió. Todo rodea alrededor de este mercado y una vez que pasa al ser humano, todo puede ocurrir. Se enferma o, en este caso, se ha comprobado la transmisión entre ser humano. O sea que una vez en el ser humano se puede pasar a otro ser humano. De ahí los clústeres familiares y lamentablemente el personal de salud que atendió estos primeros casos también se contaminó. Eso es lo que se sabe hasta el momento de este virus y, como dice, siguen en estudio y en información sobre su potencial contagioso. En ese punto estamos. ¿Cuáles son los escenarios, doctor? ¿Qué tipo de cálculos, qué tipo de situaciones está previendo la Organización Mundial de la Salud? Alors, se establece un escenario en función de varios criterios. Uno, la transmisibilidad, como lo acabamos de ver. Dos, la severidad. Y estos dos juntos concurren al impacto sobre la sociedad o sobre los sistemas y servicios de salud. Entonces ahí se hacen varios escenarios. Uno, no pasa nada, o sea que después de cierto tiempo se contiene y no hay casos secundarios, no hay continuidad o seguimiento en la transmisión. Dos, sí hay seguimiento, pero no es tan grave en un momento dado por razones estacionales o con las medidas de contención se logra contener. Y un tercero, de que sí las digas se rompen y ahí la transmisión no solo es seguida, sino que en los países donde se va a exportar se inician nuevos brotes, nuevas epidemias y así siguiendo. Esos son los tres escenarios. Darle cifras hipotéticas de cuántas personas se podrían infectar hoy no sirve, porque tenemos la firme intención, uno, de contenerlo en su lugar de origen, y dos, cuando se exporte, la prioridad es evitar la contaminación de persona a persona y si ocurre que estos pacientes estén inmediatamente detectados, evaluados, aislados y atendidos. Doctor Gabastú, bueno, nos ha hablado del mapa general de la información mundial, digámoslo así. ¿Qué pasa en América? ¿Hay alguna información sobre lo que ha ocurrido y está ocurriendo en los países de América? Yo creo que nuestra organización y los países, y hace falta resaltarlo, han sido muy transparentes. Ustedes, medios de comunicación, tienen acceso directo a las bases de datos de los países prácticamente. Me ocurre que los periodistas que me atienden ya conocen la información, ya tienen acceso. Y usted es un ejemplo de ese tipo de profesional. Hay una gran transparencia, entonces conocemos la situación. Dos países ya han identificado casos confirmados, Canadá y Estados Unidos. Y en otros países, entre otros México acá, tuvimos casos sospechosos. ¿Qué significa un caso sospechoso? Primero, un paciente que tiene una infección respiratoria aguda grave y que tiene una historial de viaje o de haber vivido en el área epidémica. En este caso ahora lo hemos ampliado, es China prácticamente. China ya total, ya no solo Wuhan. Es que la Organización Panamericana de la Salud ha cambiado la definición de caso. Antes era en Wuhan, después en la provincia Hubei
y ahora nosotros consideramos que el área de riesgo es China. Por las 40 ciudades donde han detectado que está... Las 40 provincias. ¿Sí? Entonces, con este nuevo escenario, son varios países en la región que han identificado casos sospechosos sobre la base de esta definición, que han tomado muestra, que la han procesado o enviado afuera. Por el momento no hay caso confirmado fuera de Canadá y de Estados Unidos. Bueno, la conferencia del día de hoy en la que usted participó, que fue una larga conferencia con la prensa mexicana, en el caso de este país que ya ha vivido en su momento una circunstancia de emergencia sanitaria hace algunos años, ¿qué situación se ve aquí en términos de una potencial presencia de este virus? El subsecretario López-Gatell de México, de la Secretaría de Salud, dijo, les garantizo que llegará este virus. Una afirmación así, bueno, planteada por un especialista, ¿de qué nos habla? Nos habla de la alta probabilidad de que en un momento dado un caso sospechoso se confirme en el país. Ese escenario es totalmente posible y probable. Para este efecto, las autoridades sanitarias del país han reaccionado inmediatamente y en total transparencia. Cuando aparecieron los 2 primeros casos en Tamaulipas, el mismo presidente de la República lo anunció en las mañaneras. Y se ha desencadenado en estrecha coordinación con nosotros y siguiendo los lineamientos internacionalmente reconocidos, se activó el sistema de detección temprana, de atención, derivación y de vigilancia. Es exactamente lo que se debe hacer. Mejorar la vigilancia, redefinir la definición de caso e insertar esta actividad dentro de los programas de vigilancia de la influenza, que actualmente en temporada alta es la que afecta más el país y el hemisferio norte. No olvidar que la influenza está aquí endémica, en este caso estacional. Entonces, dentro de este marco, todos los lineamientos aplican, incluso las medidas de bioseguridad, las medidas de higiene, las medidas de protección personal y de actitud finalmente. De actitud finalmente, es decir, si alguien considera que puede ser portador de este virus por algún viaje, etcétera, ¿cuál es la recomendación práctica para las personas? La primera recomendación, diría, es la comunicación de los riesgos. Y ahí ustedes tienen un rol fundamental, transmitir los mensajes, conocer los riesgos a los cuales me expongo. Entonces, adoptar medidas básicas de higiene, lavado de mano, no acercarse a menos de 1 metro de una persona que tiene un síndrome respiratorio. Este virus se transmite por gotitas, como la influenza. Y 3, digamos, ponerse los materiales de protección cuando estamos acercándonos a una persona para atenderlo. Por ejemplo, el personal de salud que va a tomar una muestra simplemente, o que va a atender a la persona enferma. Con eso, al empoderar a la población, cada ciudadana responsable, con responsabilidad, con empoderamiento, va a ser el primer soldado, la primera barrera ante la difusión de esta enfermedad.